Vamos todos a adorarle ya, el niño Jesús nació, fue el regalo que Dios nos envió, cuánto nos amó. Vamos todos a adorarle ya, el niño Jesús nació. Fue el regalo que Dios nos envió, cuánto nos amó. Aleluya, niño de Belén, aleluya, nuestro Rey. Aleluya, nuestro Salvador, oh bendito Hijo de Dios. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos al culto que hemos preparado para nuestro Señor, para darle gloria y honra a Él solamente. Es un gusto estar con ustedes en este momento y que podamos escuchar la palabra del Señor en este momento, todos juntos, desde casa, desde lejos, a pesar que estamos en esta pandemia. Y seguimos con este culto, como escuchamos en esta hermosa canción, vamos a adorarle y vamos a seguirle adorando a nuestro Señor con estos hermosos cultos. Adoremos, hermanos. Dios.
lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas sobre gratitud hacia el que nos brinda redención, y al Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Es tiempo de decir nuestra profesión de fe. Tomemos nuestra Biblia con la mano derecha, que puede ser escrita o digital, y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla, vivirla diariamente. Amén. La esperanza del nacimiento. Hemos estado analizando en las semanas previas los trasfondos histórico, político, militar, religioso, lingüístico, literario que predominaban en el momento en que se dio la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es tranquilizador saber que Dios tiene el control de todo y que Dios creó esas condiciones específicas para que el Evangelio creciera en forma exponencial en ese mundo que existía entonces, con esas características, con esas situaciones geográficas, además, con esas situaciones de las carreteras, con esas situaciones del comercio alrededor del mar Mediterráneo. Y hoy vamos a estudiar también, vamos a reflexionar sobre un profeta, el profeta Isaías, un profeta que 8 siglos atrás de la encarnación nos daba un perfil de cómo es el Mesías que ellos estaban esperando. Y sabe qué es lo más maravilloso, que todas las profecías que hay en lo que hoy conocemos como nuestro Antiguo Testamento, todas se cumplieron a cabalidad. Ahora lo podemos ver en retrospectiva. Por eso vamos a estudiar hoy en nuestro texto base Isaías 11 del 1 al 5, en la versión Reina Valera actualizada, que dice: un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad arbitrará a favor de los afligidos de la tierra. El Señor tiene este perfil que nos está hablando Isaías, y además continúa: golpeará la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios dará muerte al impío. La justicia será el cinturón de sus lomos, y la fidelidad le será su cintura. Padre bendito,
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor. Sé tú el que nos hable en esta tarde de domingo, Señor, y te pedimos, Señor, que nos bendigas con tu palabra hermosa, que nos abras nuestra mente, que nos abras nuestro corazón y que permitas que se anide tu palabra allí para que tomemos decisiones, Padre bendito, para que podamos actuar en consecuencia para lo que ha sido y es tu maravilloso plan de salvación. Te damos gracias por todo ello. Te damos gracias por esta temporada en la que podemos hablar de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. No importa que no corresponda la fecha, lo que importa es que podemos hablar a corazones más sensibles en esta temporada. Te damos gracias por todo ello en el nombre preciso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Condiciones idóneas estábamos hablando para la encarnación del Mesías. Un momento en el devenir histórico de la humanidad que se parte en dos, un antes y un después. Un momento preciso, un momento específico, un momento precioso que es el que celebramos en estas fechas. ¿En qué día específico fue? No lo sabemos, no se conoce con exactitud. Algunos estudiosos lo ubican entre marzo y mayo, pero eso es lo de menos. Lo importante es que nació, lo importante es que se encarnó, lo importante no es que comenzara a existir como lo toman algunos, sino el que siempre ha sido. Aquel por quien todo y para quien todo fue hecho, se despojó de su gloria, dejó su gloria y vino a darnos perdón, reconciliación, paz, consuelo y esperanza. Por eso es que el sermón de hoy se llama La esperanza de su nacimiento. Y de esa esperanza es de la que platicaremos hoy. Reflexionemos, porque en Cristo esa esperanza se convierte en certeza. Y es certeza precisamente porque depende de Él y no depende de nosotros. Y depende del Dios Todopoderoso y no de las obras y no de las acciones del hombre. Es por eso que esa esperanza es certera. Es por eso que esa esperanza es la que festejamos en esta época. Vivamos, sintamos y compartamos la importancia del nacimiento de Jesús. Déjenme platicarles que estoy muy y verdaderamente muy contento de que mi equipo de fútbol, el Atlas de Guadalajara, se coronara campeón del fútbol mexicano después de 70 años, 8 meses y 20 días de su primer y hasta el domingo pasado único campeonato. Venció a León en tanda de penales. Todos los que le vamos al Atlas estábamos al filo de nuestra silla, no en el estadio, cada quien en su casita, en el caso de los que conocemos, pero al filo de ahí. Y es que desde abril de 1951 no había vuelto a ser campeón. Tuvo momentos tristes, anduvo incluso en la segunda división. Y los partidos del Atlas siempre terminan emocionantes. Hay goles en tiempos de compensación, algunos a favor, otros en contra, desgraciadamente, en los últimos minutos. Victorias que se escapan, empates que en un parpadeo se convierten en derrotas. Es más, hasta se acuñó una frase que dice a lo Atlas, es decir, con la emoción y la incertidumbre. Así que muchos aficionados al equipo nunca habíamos visto campeón al Atlas, como es mi caso, a pesar de que le voy al Atlas desde 1982, en que Dios me llevó durante una temporadita, un tiempo corto, a Tala, Jalisco, y a Guadalajara, que está muy cerca. Y al inicio de cada temporada hay esperanza, hay ánimo, hay deseo, pero nada ocurría. Muy cerca estuvimos en 1999, la final contra el Toluca, que se perdió en penales. Ahora sí, decíamos, para el 1999, pero al final de esa tanda de penales, otra vez, nada. Ahora mismo en el juego, Saldívar, no la mete estando a 40 centímetros de la portería y sin portero. Y cuando esto ocurre, nuestra esperanza como que se diluye, se va. Luego los penales, y ahí van parejos también.
errores, van también parejos en cuanto a los goles anotados y a los goles fallados. Y varios estábamos pensando, parece que ahora tampoco será. Y me preguntaba yo, ¿me tocará en vida verlo campeón? Me preguntaba, y finalmente el gol de Julio Furch, y por fin, años de nervios, años de incertidumbre, y es que así es, cuando fundamos la esperanza en nosotros mismos, hay incertidumbre, podemos tener errores, podemos tener aciertos, pero no sabemos el resultado final. Hay incertidumbre, porque depende de nuestra falibilidad humana, podemos fallar. Pero ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana? Que hablando de la salvación, para los que piensan en la salvación por obras, hay esa misma incertidumbre. Alcanzaré salvación, dirán. Alcanzaré salvación. Alcanzaré a ser lo suficientemente bueno. Bueno, a la luz de la palabra de Dios, no hay uno solo que sea justo, ni uno solo que sea bueno y que alcance la salvación por obras. Ese pensamiento no tiene sustento, nos dice la palabra de Dios, nadie. Y nadie es nadie. Así que tendría que tener seguridad de estar perdidos. Pero cuando basamos nuestra salvación en Jesús, ya no hay incertidumbre, ni hay inseguridad. Porque la salvación en Cristo es una salvación por gracia. Es un regalo que Él nos da. Y no depende de nosotros. Depende de Dios, depende de su amor, depende de su misericordia y no de nosotros ni de nuestras obras. Así que déjeme decirle que la salvación en Cristo Jesús no hay nada, absolutamente nada más seguro y más certero que creer en Él, que creer en Cristo. Y Dios, todo lo que nos pide es precisamente que creamos. Así que hoy revisaremos lo que siglos atrás decía la inspiración divina, el profeta Isaías, el profeta llamado profeta mesiánico, aquel que habría de venir y que ahora podemos decir con seguridad, vino, ya vino. En esta tierra estuvo, en esta tierra caminó, en esta tierra se oyó su voz. Y ahora nos prepara morada con el Padre, a todos los que pongamos nuestra esperanza en Él. Eso es lo que festejamos, que se cumple lo que nos dice el mismo profeta Isaías, versículos atrás. Porque Isaías está lleno de profecías y se cumplieron todas a cabalidad. Pero Isaías 9, del 6 al 7 nos dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y para fortalecerlo con derecho y con justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y en eso fundamos nuestra esperanza, en el celo del Señor. Así que vayamos a nuestra primera enseñanza. Nuestra primera enseñanza, la esperanza en el retoño. Nos dice Isaías 11:1, un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará frutos. En esa época, en la época del profeta Isaías, el reinado de Usías fue próspero y largo, 52 años, del 790 al 739 a.C. Judá se desarrolló en los aspectos comercial y militar, incluso tenían un puerto para el comercio en el Mar Rojo y se habían fortificado. Era una época de acecho de varios pueblos, así que habían creado muros, torres y fortalezas. Era una época de bonanza económica y sin embargo había un declive espiritual en el reino del sur, en Judá, que se agravó además cuando su rey quiso ser sacerdote, quemar incienso en el altar. Azotado por la lepra, fue su hijo Jotam quien entonces asumió el mando. El declive espiritual continuó
Así que se fortalecieron también desde el punto de vista militar, económico, de comercio, pero había espiritualmente mal. Y con Acaz, cuando se alía con los asirios y permite un altar pagano en pleno templo de Salomón. En ese contexto de una aparente bonanza económica, de una alianza militar estratégica, pero de infidelidad al Dios verdadero. Así que en medio de esto es que se escucha la voz del profeta Isaías, llamando a que se regrese a la adoración exclusiva al Dios verdadero. En medio de todo esta situación, la bonanza económica, la bonanza laboral a veces nos aleja de Dios, y esto es lo que estaba ocurriendo con el reino de Judá. Por otra parte, en aquel remanente, en aquellos que seguían fieles, había desazón y había desesperanza, porque veían que se estaba desviando la mayoría de la gente, que su rey se había desviado. Así que el profeta habla para arrepentimiento, pero para dar esperanza a este remanente. Una época de tinieblas que llegará a su fin cuando ocurra lo que solo Dios puede lograr, que de un tronco, un árbol cortado muy cerca de la raíz, brote un retoño. Aparentemente el árbol está muerto, pero ahí brotará un retoño. Pero además le dice al pueblo, no es cualquier retoño, es uno que provenga de Isaí, el padre del rey David, el padre de David. No los orgullosos cedros del Líbano, que utiliza para hacer alusión a los poderosos asirios, no aquellos troncos fuertes y altos que alcanzan hasta los 40 metros y que son ahora símbolo de prosperidad y de fortaleza. No, del tronco cortado. Así como nos hemos sentido usted y yo, derrotados, abatidos, casi muertos, y de ahí nos ha rescatado el Señor. De ese tronco cortado, aparentemente sin vida, dado ya por estéril, dado por muerto, de ese saldrá el retoño. Y el vástago, un retoño, un ramo tierno, un descendiente de ese árbol de Isaí, de la casa de David, de la casa de Judá, y traerá nuevamente vida. Y promete Dios por la boca del profeta que dará frutos. No es el retoño una ilusión vana, no es transitorio, es un símbolo del renacer a la vida, que es Cristo Jesús. Es vivir de nuevo. Vendrá por ese remanente de fieles, pero también creará un pueblo nuevo. Nos dice Isaías 2:2, correrán a él todas las naciones. Sus frutos será gente redimida, gente transformada, gente cambiada, gente arrepentida, gente dispuesta a seguirle, gente dispuesta a negarse a sí misma y gente dispuesta a cargar su cruz y seguirle. Y ese fruto se multiplicará con él. Ese fruto será creciente y ese fruto además será eterno, porque no depende de sí mismo. No es por nosotros, sino es precisamente por ese retoño de vida, por ese Hijo de Dios, nacido en la humildad de un establo, nacido para que su primera cuna fuera un pesebre, un lugar donde comía el ganado, así con humildad, así totalmente dependiente de las personas que iban a tenerlo a su cuidado, así, porque iba a encarnarse, se iba a volver hombre al 100%. Este Dios, 100% Dios, se iba a volver hombre. Es Dios mismo, es Emmanuel. Por eso es que en ese retoño hay esperanza. Por eso es que en ese retoño es la esperanza. Y eso es lo que festejamos, que volteó a ver a la humanidad perdida, volteó a ver a su pueblo caído por la consecuencia del pecado, por la consecuencia de la infidelidad, por perdernos adorando ídolos vanos, fatuos. Y vino y se encarnó. Y se cumplen infinidad de las promesas que están a manera de profecías, es decir, a través de profetas, pero es palabra de Dios. Esto es lo que ahora festejamos. Esto es lo que nos da la esperanza, fundar nuestra esperanza en el retoño. Segunda enseñanza, la esperanza certera se basa
no en nosotros, sino en quién es Él. Y nos dice Isaías 11:2, sobre Él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Nos está diciendo en el versículo anterior Isaías de dónde vendrá, de la casa de Judá, de la simiente de David. Y ahora nos está diciendo el perfil, nos está diciendo cómo es que será, cómo siempre ha sido. Y es por ello que nuestra esperanza, nuestra fe tiene el fundamento fuerte, porque se deposita en el Mesías, se deposita en el ungido de Dios, se deposita en el Cristo. Y nos perfila aquí en este versículo 7 características. 7, que es muy importante en la numerología hebrea. El número divino, el número de la perfección, el número de la totalidad de Dios. Y hace notar en el que hay plenitud. Algunas características podían decir, bueno, algunos profetas los tenían. Sin embargo, somos falibles, somos humanos, pero la plenitud, la totalidad de ellas, solo en Cristo Jesús. La primera es que siendo profeta, porque él iba a hablar lo que había visto del Padre, no tendría solamente alguno de los atributos, ni lo tendría transitoriamente, sino que el Espíritu de Dios estaría en él. Reposaría, nos dice la palabra de Dios. Reposar es estar prolongadamente, descansar en Él. Es su mismo Espíritu porque Él es Dios mismo. Y después las otras 6 características los podemos agrupar en 3 grupos, de 2 en 2. 3 rubros, el rubro intelectual, el rubro de servicio y el rubro de la piedad. Por ejemplo, en el rubro intelectual, podemos ver 2 características tan suyas, tan propias. La primera es la sabiduría, porque es una sabiduría que es de Dios. Es una sabiduría de lo alto, una sabiduría no humana, sino una sabiduría absoluta, completa, además benigna, además infalible. El conocimiento de quién es, el conocimiento de dónde vino, todo eso es su sabiduría. El conocimiento de su misión y de cómo cumplirla, y para conocer el propósito de su alta investidura y actuar de acuerdo con las expectativas del Señor. La segunda en este rubro de la intelectualidad es la inteligencia. Y dirán, ¿es lo mismo? No, una es consecuencia de la otra. Inteligencia para actuar, inteligencia para responder, inteligencia para saber el tiempo y el momento de hacer las cosas. Es un fruto y es una manifestación de su propia sabiduría. En el otro grupo, el del servicio, consejo nos dice, para alcanzar las vías y los medios para lograr sus objetivos. Esta cualidad también es una aplicación práctica y de servicio de su misma sabiduría. Viene a darnos la palabra de Dios, viene a darnos consejo, viene a darnos guía. La otra característica, la fuerza, es la cualidad del poder y del valor para llevar a cabo todo su consejo, para llevar a cabo toda su palabra, toda su misión. La palabra en hebreo es Jeburá, y eso le asocia con el título de Guibor, Dios fuerte, del que nos hablaba Isaías en capítulo 9, versículo 6. Y vamos al tercer rubro, el rubro de la piedad. Y de eso es el conocimiento del Señor. El conocimiento de Dios no es cualquier conocimiento y está pleno en Jesús. No son saberes enciclopédicos. Él es Dios mismo, Él lo vivió, Él estuvo con el Padre. Y por eso es que el conocimiento no sobre cualquier tema o sobre cualquier materia humana. Es conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra, conocimiento de su voluntad. Y siendo Dios es tener el absoluto valor, el valor ético de aplicar ese conocimiento en el amor a las personas. Y lo demostró a creces en la cruz del Calvario. Y el tercero, temor del Señor. Es una absoluta convicción de que es al Padre a quien se sirve, de que es al Padre al que hay que dar cuentas y tener plena conciencia de quién es Dios Padre y cómo es. Y entonces vernos abrumados por esto. Este es Cristo.
Estas son las características de las que nos habla Isaías en este pasaje. Es Él en quien podemos fundar nuestra fe, nuestra confianza. En Él hay plenitud, en Él hay completa estos atributos. La estatura del varón perfecto que nos comenta Pablo en la carta a los Efesios. El varón perfecto es Cristo. Por eso nuestra esperanza no es vana si la ponemos en este pequeño niño cuyo nacimiento estamos celebrando y que crece para tener, como lo tuvo durante toda la eternidad y como lo sigue teniendo, la estatura del varón perfecto, el único con absoluta plenitud, pero el único en quien podemos depositar nuestra fe, nuestra confianza, el único en quien creemos, en quien confiamos, en quien fundamos nuestro ser. Por eso es certera. ¿Por quién es Él? Porque no depende de nosotros. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? A Dios solamente nos pide creer. Es lo más hermoso que nos pueda dar. Solamente nos pide creer. Y vamos a la tercera enseñanza. La esperanza en su justicia. Nos está dando todo el perfil Isaías. Nos está diciendo cómo es y cómo se va a encarnar y cómo se va a manifestar esto. Isaías 11:3 dice, Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos. Y continuamos con los versículos 4 y 5, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad arbitrará a favor de los afligidos de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios dará muerte al impío. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad le será de su cintura. Padre bendito, de verdad, ¿qué perfil le diste a Isaías para que lo dejara plasmado en tu palabra? Justicia. Justicia es lo que clama la humanidad en muchos momentos de su historia. Hoy mismo la justicia debe ser precisa, oportuna, precoz. Y preguntamos, ¿se puede tener deleite en quien se teme? Bueno, cuando hablamos de Dios, la respuesta es sí, porque ese temor del que habla su palabra no es miedo, es un temor reverencial, es que nos abruma pensar las cualidades de Dios y nuestra pequeñez humana. Tener conciencia de eso es importante, porque ese temor es el que le hacía expresar a los antiguos cuando había una manifestación de Dios. Soy hombre muerto, saber que somos pecadores, saber que no merecemos nada, pero en una vida transformada hay deleite cuando se acepta a Cristo, porque en Él hay paz, porque en Él hay consuelo, porque en Él hay refugio, porque en Él hay saciedad de vida. Es el pan de vida y nos da saciedad con Él. Él es nuestro refugio, es nuestra esperanza, es agua viva para que no volvamos a sentir sed. Hay esperanza y nuestra vida aquí y ahora se vive distinta, se vive con fe, si se vive con certeza, si se vive con esperanza. Y podemos incluso morir pensando en el deleite de verle cara a cara para toda la eternidad. A eso es que vino, por eso es que se encarnó, vino por el pueblo que no había nacido entonces. Y nuestro Rey de Gloria es también el Príncipe de Paz. Y es quien juzga, nos dice su palabra. No lo que ven sus ojos como los jueces humanos, ni lo que escuchan sus oídos. Además es incorruptible. Además es sabio. Él juzga con lo que puede mirar en el corazón de las personas. El Mesías será, nos dice Isaías, un juez justo, un juez que decidirá con la sabiduría de Dios, un juez que decidirá con la piedad y la misericordia de Dios, un juez que es en esencia amor, pero que repudia el pecado por el daño que nos genera, porque nos aleja de Él, porque nos impide tener comunión con Él, porque nos debe dar ese temor de vernos abrumados porque nuestros pecados nos alejan de Él. El juez que conoce nuestros pensamientos,
el juez que hay en nuestros corazones, el juez limpio, el juez justo, el juez incorruptible, el juez oportuno, el juez precoz, el juez imparcial. Y además con todos esos atributos puede gobernar nuestra vida si se la entregamos. Nos juzga con justicia y con equidad, con el poder de su palabra. Y con su boca se creó el universo. Y nos dice Isaías, con ella también juzgará. Su palabra que libera es también piedra de tropiezo para quienes le rechazan. Para aquellos que el profeta llama impíos porque anteponen su soberbia a la soberanía de Dios. Los que con orgullo confían en su propia autosuficiencia. Los que dicen no hay Dios. Los que se ponen a sí mismos como Dios. En esta época tenemos mucho de esto. Hay homolatría, el amor al hombre. Y por ello es severa y por eso es intensa su palabra. Por ello nos dice Isaías que su boca es la vara con la que golpeará la tierra, porque su palabra es palabra de vida para quien la acepta y palabra de condena para quien la rechaza. Él es fiel y es verdadero. Y nos dice también en esta porción Isaías, y en Apocalipsis 19:11 nos dice así: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia él juzga y hace la guerra. Está hablando de aquel que vino, de aquel que era y que ha sido durante toda la eternidad y que está hoy aquí entre nosotros. Y eso es lo que estamos festejando, que la verdad y la justicia son su ropaje, que le identifican y que le muestran. Y que ese pequeño niño se convertirá en esto. Deja su gloria y viene en humildad a ser 100% hombre, a caminar en la tierra para saber cómo somos, para saber qué sentimos, para saber de primera mano y además para poder entregar así su vida. Si no se hubiera encarnado hubiera sido esto imposible, pero encarnado, siendo 100% hombre, puede sufrir dolor, puede sufrir sed, puede sufrir hambre. Y sufrió y aceptó sufrir en la cruz del Calvario para la salvación de todos en el pecado. Aquello que hablaba Isaías 8 siglos atrás es la esperanza que estuvieron, la redundancia, esperando durante tantos siglos. Esperanza que hoy podemos mirar hacia atrás y ver como certeza, porque vino y se encarnó, porque festejamos que vino a este mundo por nosotros, por ti, por mí, por usted que no ha entregado su vida a Cristo, o por usted, mi hermano, que necesita afianzarse, que necesita tener una vida devocional más intensa, que necesita empezar a congregarse, que necesita conectarse si no puede ir presencialmente, congregarse a las actividades de la iglesia, integrarse a los grupos de discipulado. Entregar nuestra vida a Cristo implica dejarle el control. Esta es nuestra esperanza y nuestra esperanza es firme y certera porque depende de Él, de aquel niño que hace más de 2000 años se encarnó en un pueblecito en Belén, nacido de una virgen y además con una sabiduría y con una justicia como cinto, como ropaje que le caracteriza. Así, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, llegamos a la conclusión. Nuestra fe es una fe y una esperanza fundada en quién es Él, en cómo es Él y en su justicia. La justicia que es su ropaje, que le identifica y que le muestra. Es Él en quien debemos de fundar nuestra esperanza y es Él a quien estamos festejando el que haya venido a esta tierra, a su encarnación. Es Él el que propicia esta temporada en que pueda haber alegría, paz, reconciliación. En algunas personas hay dolor, pero eso pone su corazón sensible. A ellos hablemos que este Mesías tiene todas estas características y muchas más,
que su sabiduría y su justicia y su amor y su piedad y su misericordia son infinitas. Todas las profecías se cumplieron, pero hay otras más que son de su segunda venida. Y si ya se cumplieron a cabalidad las primeras, ¿por qué no creer que se van a cumplir a cabalidad las segundas? El milagro de la Navidad es el milagro de la encarnación. El milagro que nos debe dar fe y esperanza. No es una esperanza incierta o dubitativa, sino una certeza. Eso es lo que estamos celebrando en esta época, que vino y que se encarnó. Que tenemos un Dios fiel, que cumple sus promesas. Fundar nuestra esperanza en ese renacimiento, en ese retoño, en sus características y sus atributos y en su justicia. Es una época de celebrar. Es como podemos celebrar también, no solamente en esta época, sino cada día del año. Todo el año podemos festejar la Navidad, festejar que Él vino y nació. Todos los años de nuestra vida, es más, todos los días de nuestra vida, con la certeza de que nuestra esperanza depende de Él y de nosotros. El desafío es sencillo en decirlo, pero implica una gran disposición. El desafío es, ¿podemos fundar todas nuestras esperanzas en Jesús? Si usted ya le dijo que sí, qué bendición. Si usted aún no lo ha hecho, ¿qué espera para entregarle su vida a Cristo y tener la certeza y la seguridad de la salvación? Padre bendito, gracias por tu palabra hermosa. Gracias, Señor, porque nos das esperanza, paz y consuelo. Gracias porque viniste por nosotros. Gracias, Cristo, por tanto y tanto amor. Y así pues, de esta manera, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, terminamos nuestro culto del día de hoy. Les deseamos que pasen una muy, muy feliz Navidad y que reflexionen además, porque en el año que viene, ¿cómo es que será nuestra relación con nuestro Dios? ¿Seguimos igual? ¿Mejoramos en algunos aspectos? ¿Hay cosas que tenemos pendientes de hacer para estar en plena comunión con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre Creador? ¿O seguimos igual? Pongamos nuestra esperanza en el que le da certeza. Pongamos nuestra esperanza en el que vino a cumplir lo que de Él se decía. Gracias, Padre bendito, por tanto y tanto amor. Gracias, Cristo, por venir y darnos certeza, paz, tranquilidad, vida y vida en abundancia. Sigamos alabando a nuestro Dios y que tengan un muy feliz domingo en lo que resta de Él. Muchas y muchas bendiciones para esta semana. Que Dios les guarde y les proteja. Sigámonos cuidando y nos vemos próximamente, si el Señor así lo desea. Padre bendito, gracias, Señor, gracias por tu palabra hermosa. Gracias, Señor, por estos momentos de convivencia en la distancia con nuestros hermanos y hermanas. Señor, te pedimos que los guardes a todos aquellos que se han conectado y aquellos que no lo pudieron hacer, Señor, también igualmente que los bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Gracia y perdón, porque Jesús todo lo dio por amor. Cristo nos vio, se compadeció, que Navidad vino y nos trajo la paz. Cristo el Rey nació, nos
ha mostrado su buena voluntad. Dame de tu dulce paz en esta Navidad. Nace en mi corazón, sé tú en primer lugar. Que todo el mundo sepa ya que hoy es Navidad. Que el mejor regalo nos ha sido dado ya. Que ha venido al mundo. Su nombre es Jesús, nuestro Salvador. Salvador, Dios prometió, estuvo aquí, dispuesto a entregarse por mí. Gloria en lo alto, pues Cristo el Rey nació, nos ha mostrado su buena voluntad. Dame de tu dulce paz en esta Navidad. Nace en mi corazón, sé tú el primer lugar. Que todo el mundo sepa ya que hoy es Navidad. Que el mejor regalo nos ha sido dado ya. Paz en esta Navidad. Nace en mi corazón, sé tú el primer lugar. Que todo el mundo sepa ya que hoy es Navidad. Y que el mejor regalo nos ha sido dado ya. Y que ha venido al mundo. Y su nombre es Jesús, nuestro Salvador.